gráfica, cuando están leyendo historietas, están apelando a los dos hemisferios del cerebro. Alquimia. Pero la alquimia no depende, como pueden ver, no depende solamente de una o dos personas. ¿No? Este trabajo no solamente mío, no solamente de Ítalo como dibujante, que tuvo que sudar la gota gorda para el tono y la sensibilidad que requería una historia como esta. Y estoy seguro, y las críticas que han habido, y no solamente las críticas, sino que yo estaba convencido en el momento en que vi las páginas, de que el tono que había logrado Ítalo era el que se necesitaba y era el perfecto para lograr el objetivo de la historia que teníamos. Además teníamos a un equipo compuesto por Exflint y Carlos Reyes, que comparten esta visión acerca de la narrativa gráfica, que saben que narrar en viñetas no es una acción baladí, no es un mero hobby. Nos propusimos metas altas y las cumplimos. Además, tuve una gran cantidad de gente, de amigos que colaboraron en el proceso. No puedo dejar afuera también a los ilustradores que van a pillar también en su trabajo en el libro. Está Claudio Romo, que hizo la contraportada, que además participó con nosotros en el proceso anterior a la novela. Van a encontrar ilustraciones de Martín Cáceres, acompañando unos textos que expanden y dan profundidad a las historias de cómic en sí. Y sobre todo a Dani Jiménez, que tuvo que sudar la gota gorda para lograr dar con lo que yo le estaba diciendo que tenía que dibujar. O sea, fue un esfuerzo bastante sobrehumano el que tuvo que sufrir el pobre Dani para lograr lo que yo quería. Además, contamos con un prólogo del gran Jorge Baradit, que es el prólogo perfecto para este libro. En realidad es una introducción que se siente parte coherente de la obra, no es un agregado. Uno parte leyendo el prólogo de Jorge, que habla sobre la muerte, que habla sobre esta muerte poderosa, y lo siente como la entrada perfecta, el estado de ánimo perfecto para poder leer las 128 páginas que siguen adelante. También estuvo Francisco Inostroza, Ignacio Ruiz, Rodrigo Vázquez, mi hermano José Ferrada, Julio Lorca, que colaboraron con videos promocionales, trailers, un montón de cosas que estuvimos lanzando en la web durante todo este tiempo, generando la ansiedad por lo que significa esta novela. También tuvimos a Raúl Pinto y Juan Pablo Bastidas, que se mandaron una campaña viral monstruosa que logró generar un ambiente emocional propicio para que el maestro encarne en este plano de la realidad. También tengo que dar gracias a mi esposa, a mi hija, a mis papás, a mi hermano, mi amiga y mis amigos, que han tenido que aguantarme todos estos años desde que empecé con este proyecto y antes, pero sobre todo con este proyecto, que en realidad vieron lo que consumió en términos de tiempo, de esfuerzo, de energía, y bueno, todo lo que van a encontrar cuando lo vean y lo lean. Y bueno, también quiero agradecer a Queleo por recibirnos esta noche. Se han portado un 7. A Oscar, que es la distribuidora, que también ha puesto el libro en toda la librería y está súper bien exhibido, lo cual es un pedazo de logro para la narrativa gráfica nacional. O sea, estamos batallando de pie a pie, de hombro a hombro con los libros más serios, se supone. Y bueno, los quiero invitar a conocer este libro y también dedicarlo a Juan Marino, el creador del Dr. Mortis, que tuvo una generosidad pero abismal cuando lo conocí, cuando le presenté el borrador de esta historia, finales del año 2004. Él la leyó, le encantó y dio el vamos y apoyó 100%, y su familia sigue apoyando para que esto siga adelante. El libro está dedicado a él, y también la gracia, porque bueno, si él hubiera creado ese monstruo hace tantos años atrás, no estaríamos en este momento acá. Y bueno, también el libro está dedicado a Pedro Balonosilla, un gran amigo, un gran dibujante, que sin duda fue un ejemplo en el momento cuando estamos comenzando el proyecto. Una de las personas con mayor vigor que he conocido en la vida, con una pasión por la historieta que bueno, no podíamos dejar atrás este proyecto, dejarlo botado a medio camino. Teníamos que estar a la altura de alguien como él, que nos acompañó en los primeros pasos. Y finalmente quiero estar con ustedes al gran Gabriel Rodríguez, el dibujante narrador gráfico de la serie Locan Key, nominado a 4 premios Eisner en este momento en Estados Unidos, una de las mejores series, a mi juicio una de las mejores series de narrativa gráfica del mundo, no solamente a mi juicio mucho, y por sobre todo un gran amigo mío y que vio este proyecto desde sus comienzos. Así que lo dejo con Gabriel, por favor, un aplauso. Gracias a Queleo y a Miguel por invitarme a esta presentación. Tengo claro que ese aplauso, más que ser para mí o para cualquier persona que está acá, es
en reconocimiento al trabajo de un grupo de gente que se condensa en la obra que se presenta hoy. Yo no quiero hablar de un libro, sino que quiero hablar de una obra, y de una obra que fundamentalmente consiste en dos grandes trabajos. Uno, el trabajo de construir un monumento testimonial a lo que fue la obra de la vida de Juan Marino en el campo de la ficción, que partió con unos radioteatros y se desarrolló también a través de cómics, y que se convirtió al final en el desarrollo de una gran obra conceptual de la ficción narrativa en Chile, que fue el siniestro Dr. Mortis, y de cómo esa obra, con el impacto que tiene, generó en una serie de nuevos autores, de una nueva generación de autores, que partieron como lectores, que vieron en esta obra algo que les llamaba la atención, que los apasionaba, que les despertaba conflictos y inquietudes personales que ellos querían compartir de otra forma con más personas, y así rendir el mejor tributo que se puede hacer a un autor, creo yo, que es construir una nueva obra a partir de lo que ese primer autor te dejó. Yo recuerdo haberme juntado por ahí por el año 2003-2004 con Miguel, en que me contó esta inquietud que tenía por construir algo nuevo con Mortis. Él ya se había juntado con Juan Marino, él ya le había llevado un primer boceto del guión, y en ese minuto él estaba muy consciente de que lo que tenía que iniciar en ese momento no era el trabajo en un libro, sino que en un proceso hiciera posibles muchas cosas que en ese minuto eran imposibles. Miguel delante habló del tema de la magia. De alguna forma, el trabajo que ha llevado a la condensación en este libro, en este Mortis, ha sido un viaje mágico por los campos del horror. Y creo que esos dos puntos son importantes con lo que la obra construye finalmente. La magia consiste en hacer posibles cosas que son absolutamente imposibles a los ojos de cualquier racionalidad. En el minuto en que Miguel quiso partir con esta obra, se daba cuenta de que no existía mercado editorial para una obra como esta, no existía infraestructura para una obra como esta, no existía editorial para concretar un libro como este, y había a su vez que procesar más de medio siglo de material e ideas que había desarrollado Juan Marino durante toda su obra. En ese minuto, teniendo ya un primer guión de lo que fue finalmente este libro, se inició un proceso en el que estuvo fundamentalmente acompañado por Flint y por Carlos Reyes, que consistió en dispersar la herencia de Mortis en una serie de autores en un proyecto muy pequeño en escala, pero que resonó con mucha fuerza, que fue el trabajo viral que hicieron con la serie web In Absentia Mortis. La mayor gracia que tuvo ese proceso fue lograr que la creatividad de diversos autores tomara todo el abanico de posibilidades que Juan Marino había creado a través de su obra y dar de alguna forma, sacar a relucir todas las voces y los colores que tenían los distintos conceptos de Mortis, ver cuál era el potencial que tenía, cuáles eran las conceptualidades que habían detrás, y descubrir en esa lectura cuál era el esqueleto que aglutinaba todo ese trabajo. Después de un trabajo de años, que fue ese In Absentia Mortis, en paralelo se inició el trabajo de los dos grandes titanes de esta obra de Mortis, que fueron Miguel e Ítalo, que fue cómo tomar esa cacofonía, esa música, y armonizarla en una canción, que es este libro. El trabajo que parten haciendo entonces se convierte, como cualquier obra de arte, entendiéndolo así con mayúsculas, en un proceso primero de tomar una decisión estética, cómo darle forma a estas ideas. Como toda decisión estética consciente y seria, desde el punto de vista filosófico, eso implica una postura ética frente a cómo abordas el trabajo, cómo abordas los temas con los que vas a desarrollar tu trabajo, y cómo se entiende la herencia que habían recibido y iban a convertirlo en algo nuevo. La mayor gracia, creo yo, que tiene Eterno Retorno como obra, y que en ese sentido es el mayor testimonio del trabajo que hicieron Miguel e Ítalo, es que toman un universo tremendamente complejo y diverso y lo traducen en un relato que, siendo muy denso y muy complejo, es muy simple y es muy amable. Este es un libro que puede tomar cualquier persona que lo único que sabe de Mortis es su nombre, porque prácticamente nadie en Chile, no hay nadie en Chile que no sepa que existe el Dr. Mortis, pero como yo, cuando conversé con Miguel la primera vez, lo único que sabía es que era un radioteatro de terror que se hizo a mediados del siglo pasado y que siguió desarrollándose a través de la radio de los cómics. Esa accesibilidad, de alguna forma, lo que traduce es un esfuerzo titánico
de trabajo y volver a trabajar sobre páginas en blanco, de guión y de dibujo, una y otra vez para darle la forma, para que como un buen vino terminara cuajando en una copa muy sencilla, pero en que la experiencia se convierte en una experiencia sensible que te impacta a nivel personal. De alguna forma, creo que el tema del horror en Mortis es quizás la mayor herencia que esta experiencia, este viaje creativo puede dejarnos. Algunos se preguntan, he visto hartos debates en internet y sobre todo conversando con Joe Hill cuando trabajamos en Lock and Key, que nos clasifican tanto como un género de horror, siendo que yo creo que no es tan así, pero ¿cuál es el boom que ha tenido el horror en la ficción últimamente? Creo que la ficción en general puede darse de dos formas. La ficción más liviana, que es evasión, y la ficción más densa y más personal y más intensa, que es introspección. Lo que Mortis ofrece a través del horror es un viaje introspectivo hacia las cosas que nosotros mismos tememos. Los grandes íconos del horror en el mundo de la ficción tienen ese poder, enfrentarnos a las cosas que nos dan miedo. Y esas cosas que nos dan miedo en general son nuestras propias fragilidades y nuestras propias debilidades. Creo que como cultura necesitamos ficción de horror, no para asustarnos, sino que para darnos cuenta de nuestra debilidad, porque sin darnos cuenta de ella no podemos aspirar y viciar a nada que signifique grandeza, que al final es vencer esas debilidades. El relato que construye Mortis, Eterno Retorno, de alguna forma es volver a traernos al frente esa mirada al vacío insondable, a las cosas que le tenemos el pavor más absoluto, a las cosas frente a las cuales nos sentimos desnudos y desarmados. Y en ese enfrentamiento final lo único que nos queda es decidir cómo nosotros nos vamos a plantear frente a eso. Y eso, creo yo, hay muy pocos libros que logran construirlo, así que los invito a que ustedes también participen de la experiencia que es leer esta obra y feliciten como se merecen al equipo de gente y fundamentalmente a los dos autores que la han construido. Así que desde acá yo lo único que puedo decir es felicitaciones Ítalo, felicitaciones Miguel y felicitaciones a toda la gente que ha trabajado en esto, que como una gran obra de arte creativa al final es un testimonio de un trabajo hecho con amor para compartirlo con las demás personas. Eso. Gracias, Gabriel. Bueno, les voy a pedir una pequeña cosa, que por favor apaguen los celulares o los pongan en silencio, porque ahora, tal como contaba Gabriel hace un rato,